Amigo, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Contreras. Te voy a compartir una herramienta muy importante para mejorar la información de la parte gráfica, ¿ok? En Power BI en inglés le llaman Tooltip y en español le llaman información sobre herramientas. ¿Qué consiste? Voy a tener un gráfico de ventas sencillo de barras. Vamos a ponerle el dato de ventas, ¿ok? Fíjate bien, tengo las ventas por año del 2011 al 2016. ¿Qué datos estoy revelando? Ventas en dólares. Si yo voy aquí al rodillo y me voy a la parte final, dice, fíjate bien, información sobre herramientas. ¿Qué consiste? Cuando está activado, por default está activado, cuando está activado pasas el cursor y te sale el año y la venta, porque está activado esa pestaña. Si yo lo desactivo, información sobre herramienta, clic. Cuando el usuario consumidor pase el cursor sobre la barra del gráfico, no sale nada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es debido a que nosotros tenemos activado por default información sobre herramientas. ¿Ok? Algo muy importante es que si yo me voy aquí a campos, yo puedo agregarle información complementaria a mi gráfico. Fíjate bien. Dice información sobre herramienta. Está vacío, no tiene nada. Si yo paso el cursor, dice la venta en dólares. ¿Qué tal incluirle el margen de utilidad en porcentaje? Tengo aquí el margen, porcentaje. Arrastro a información sobre las ventas, información sobre herramienta y escojo promedio. Porque si no me va a sumar y yo lo que necesito es un promedio. Si el consumidor final del gráfico o el usuario pasa el cursor, tiene el año, las ventas y ahora tiene el promedio del margen. Fíjate bien. Inclusive le podemos agregar más información. Vamos a aumentarle los costos. Arrastro los costos y lo pongo al lado del margen. Y fíjate bien. Si yo paso el cursor, tengo el año, las ventas, el porcentaje y los costos. Una herramienta muy importante para generar mayor información en la parte gráfica. Ok, vamos a deshacer lo que hemos hecho, es decir, vamos a quitar la información de herramientas, lo vamos a dejar sin nada. Y te voy a enseñar una segunda cosa, que es que yo puedo agregar un gráfico complementario a la información sobre herramientas. Fíjate bien, me voy a crear una página completamente en blanco y la voy a transformar en un informativo adicional. ¿Cómo lo hago? Primero, no tengo ningún gráfico, me voy al rodillo y le digo que esta información de la página se transforme en una información sobre herramientas. Está desactivado y la transformo en una información sobre herramientas. Segundo, el tamaño de la página lo coloco como, dice diferentes formatos. Selecciono información sobre herramientas. Listo. Así he transformado mi página en un archivo, en una data para compartir. Fíjate bien, no hay ningún gráfico. Segundo, yo tengo que decir en el campo, escojo campos, decirle que cuando yo grafique ese valor o coloque ese valor en alguna gráfica, me aparezca. ¿Ok? ¿Qué campo estoy utilizando? Ventas. Entonces le digo aquí, información sobre herramienta, donde dice arrastrar los campos. Es decir, cada vez que yo grafique ventas en algún gráfico, me debe aparecer. ¿Ok? Bien, ¿qué gráfico quiero que aparezca? Ya lo he formateado. Le he puesto tanto el tamaño, el tipo de página que sea informativo sobre herramientas y he colocado que cuando yo grafique las ventas en dólares, me aparezca. Vamos a generar un gráfico. Vamos a hacer un gráfico de pastel donde estén las ventas por categoría. Vamos a quitarle aquí la leyenda y donde está la etiqueta lo ponemos como categoría porcentaje total. Ok, lo alineamos y listo. Listo, ya tenemos. Ya hemos creado nuestro informativo adicional, informativo sobre herramientas en base a un gráfico.
Vámonos al gráfico que teníamos inicialmente. Entonces, aquí cuando yo tengo mi gráfico, bien, cuando tengo mi gráfico, si tú ves aquí, está graficando o está haciendo la barra de ventas en base a la variable ventas dólares. ¿Qué es lo que yo ordené? Cuando yo grafique algo en base a ventas en dólares, me tiene que aparecer la información gráfica. Si yo paso el cursor por aquí, ahora tengo las ventas del 2016, no solo totalizadas, sino por categoría. Si yo me voy al 2013, tengo las ventas del 2010, las ventas del 2013 y desglosado por categorías. ¿Sí? Imagínate. Muy bien. Así has aprendido con este video a crear información de herramientas en la parte gráfica. No solamente informativo adicional de variables, sino también un gráfico. Hemos transformado una página en un informativo de herramientas. Gracias por el video. Suscríbete al canal, compártelo. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras.